Vamos a dar paso, sin más dilación, a la última comunicación que va a correr a cargo de Francisco David García Martín, de la Universidad de Salamanca, graduado en Filología Hispánica por dicha universidad, en Geografía, Historia y Derecho por la UNED, reciente doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Salamanca. Una vez más reitero mi enhorabuena y mi envidia. Su línea principal de investigación se centra en la relación entre literatura e historia que se puede observar en los textos de los últimos meses de la Guerra Civil Española, en torno al golpe de Estado del general Segismundo Casado. La otra línea de investigación en la que se encuentra trabajando se centra en la capacidad de la ciencia ficción española e hispanoamericana como género para proyectar muchos de los problemas y dilemas que sufre nuestra sociedad actual. El título de su comunicación es La nación como cuerpo, visiones del otro en Yo soc aquel que va a matar Franco, de Joan Lluís Lluís. Cuando quieras. Muchas gracias, Javier, por la presentación y muchas gracias al comité organizador por todo el esfuerzo dedicado en celebrar este congreso y en aceptar mi trabajo para presentároslo aquí hoy. Bueno, lo primero, tengo aquí un pequeño índice de lo que voy a hablar. Voy a intentar ir rápido, tengo muchas citas que simplemente me sirven para ilustrar un poco lo que voy diciendo, pero no me voy a centrar demasiado en ellas. La mayoría son teóricas, de hecho, no me voy a centrar demasiado en ellas pues para poder, como digo, adaptarme al tiempo. Y ya veo que además vamos un poco tarde con la mesa, así que... Pero vamos, voy a hablar un poquito de la ciencia ficción y de su problemática, enmarcando en mi trabajo y luego presentar tanto la novela, brevemente la novela de Lluís Lluís, como dos puntos importantes en los que me voy a centrar, desde donde la he analizado, que es el cuerpo, la importancia del cuerpo, el cuerpo entendido de manera simbólica, el cuerpo como nación también, por lo tanto como extensión de la comunidad y en relación con ello o enmarcado dentro de la memoria del endogrupo y la capacidad o la situación del individuo dentro de una comunidad que es precisamente la que da pie a este cuerpo simbólico. Aquí traigo una cita de un filósofo indio llamado Baba, que me sirve para presentar la importancia de la nación. Baba habla de la nación o reelabora el concepto de nación desde la periferia. A él le interesa la problemática existente entre un grupo, sea cual sea al final, un grupo, él elige, digamos, la nación o se centra en la nación, pero se puede aplicar a cualquier grupo, un grupo que se ve en la tesitura o se enfrenta al hecho de ser definido por los demás. En este caso, India, él se centra en India, pero India no deja de ser, como ya dijera Edward Said, en el conjunto de Oriente, no deja de ser, por un lado, un país real, con su historia, sus tradiciones, sus problemáticas, más de una nación, un país federal que tiene más de una nación dentro de ellos, dentro de él, pero que se enfrenta también a todo el legado colonial que la ha definido. A partir de esta idea, a mí lo que me interesa es cómo la nación, por lo tanto, se convierte en un ente imaginado y contradictorio que, para él, se genera en buena medida. Él, por supuesto, hablando de aquellas naciones, digamos, que no han tenido un Estado o que se encuentran en la periferia, que se genera, por lo tanto, desde la duda, desde la ambigüedad. Estas citas me las voy a saltar. Y pasando al marco genérico, mi trabajo se centra, o estoy estudiando ahora mismo, entre otras cosas, aparte de la guerra civil como tal, me interesa la capacidad de la ciencia ficción como género para explicar nuestro presente. En concreto, las ucronías como este género o este subgénero de la ciencia ficción que pretende cambiar la historia, cambiar lo sucedido, ofrecer un nuevo relato de lo sucedido, siempre, por supuesto, podemos pensarlo como y es así en muchos casos, es verdad, como simplemente un
un mero ejercicio de ficción, un mero ejercicio de imaginación, un juego, porque de hecho la ucronía, el estudio teórico de la ucronía nace desde el juego, desde el planteamiento. No me voy a detener mucho en ello, pero me parece importante resaltarlo, desde el planteamiento de que es un juego para enseñar a historiadores, es decir, cómo aprender, por ejemplo, qué fue la Segunda Guerra Mundial, cómo enseñar en un aula qué fue la Segunda Guerra Mundial, en un aula de una facultad de Historia, pues una manera es precisamente preguntar o plantear la posibilidad de que tal evento no hubiera ocurrido, de que el ataque a Pearl Harbor no se hubiera producido, que yo que sé, que el desembarco del día D tampoco se hubiera producido o hubiera sido fallido, que Hitler hubiera ganado. Es decir, todo ese tipo de planteamientos surgen como un juego que permite al historiador precisamente, ya digo, hacer un alarde de ficción, sino darse cuenta de por qué lo sucedido sucedió como tal. Ya en el ámbito de la ficción o en el ámbito de los autores que se centran en la guerra civil, desde la ucronía, se trata claramente en todos los casos de un intento más dentro del conjunto de los estudios de la memoria. Hay algunos autores, alguno de estos autores que no se encuentra como tal, o al menos directamente dentro de la reivindicación sobre la memoria histórica, pero que en todos los casos intentan cambiar partes de la guerra civil, en general centrándose en dos casos. Uno, la victoria de la República en general, la mayoría por la victoria en la batalla del Ebro o en 1938, un vuelco en la situación, o la unión entre la victoria en la batalla del Ebro y la consecución de la ayuda internacional de Inglaterra y de Francia, o por otro lado en la muerte posterior de Franco o anterior a la guerra de alguna manera. Dentro de este marco, la ucronía de Lluís Lluís parte de la periferia de la periferia. Yo, por supuesto, he estudiado este texto, se puede estudiar y, de hecho, tiene un análisis que me gustaría hacer, pero que diferiría del que voy a hacer ahora mismo. Se puede estudiar desde el marco de la literatura catalana, actual, de la reivindicación de la lengua catalana, de la reivindicación reivindicación y planteamiento de lo que es la nación catalana, de lo que es el endogrupo catalán, en el cual la obra de Lluís Lluís, que por cierto ni siquiera es catalán, es francés, escribe en lengua catalana, él conoce sobre todo el Rosellón, ahí es donde nació y ahí es donde se va a ambientar la novela, pero él hace que su protagonista sea catalán y se marca, digamos, dentro de este grupo, pero ya digo, yo lo voy a estudiar un poco en diálogo con estas otras obras, con este conjunto de ucronías que trata de la guerra civil de manera más amplia. Muy brevemente, se trata de la historia de Agustí Vilamatas, un joven que, enamorado de la lengua catalana, ya desde una época en la que el catalán, a principios del siglo XX, estaba empezando a cobrar fuerza en Barcelona, él es de Barcelona, el protagonista, pero que todavía no tiene la suficiente fuerza ni está suficientemente extendido, y es este amor por la lengua catalana el que le llevará a convertirse en un maquis y a luchar durante toda la guerra, primero a intentar huir por la frontera, por los Pirineos, con la caída de Cataluña en 1939. Todo esto, la novela, para que os hagáis una idea, se centra mucho en esta primera etapa de Agustí antes de la guerra, pasa lo que es la guerra en sí de manera relativamente rápida hasta la caída de Cataluña. Cuando cae el frente catalán empieza el grueso de la narración y me voy a centrar, las citas que he traído son simplemente de la cuarta parte, donde creo que se ve mejor lo que quiero explicar.
pero se centra en una doble reivindicación. Y por eso hablaba antes del caso de Baba y de, digamos, los endogrupos o el otro que se encuentra en la periferia. Porque estamos hablando de un luchador que lucha por la lengua catalana y que se incluye dentro del Ejército Libre de Cataluña. No lo digo en catalán porque mi catalán es horrible. Se enmarca dentro del llamado Ejército Libre de Cataluña, que depende de la Generalitat catalana, de los dirigentes catalanes en el exilio, y que, por lo tanto, aunque intenta tener colaboración con tanto primero con el gobierno republicano y luego con las fuerzas republicanas en el exilio, se considera a sí mismo una entidad independiente, es de facto un grupo militar relacionado con un grupo político independiente de la República Española y de las fuerzas republicanas, y que de hecho aspira en este contexto, y Vilamatas lo dirá constantemente, aspira a conseguir a partir de ello una autonomía real y una independencia. El cuerpo se convierte, por lo tanto, en el marco de esta reivindicación, el cuerpo simbólico, porque para Vilamatas, para el protagonista de esta novela, el cuerpo es la comunidad de hablantes. Aquí esto también es importante porque ni siquiera es Cataluña o los països catalans como entidad geográfica. Traspasa la geografía porque es la lengua. En esto, en relación con el propio autor, con Lluís Lluís, es la lengua lo que lleva a Vilamatas a luchar por este cuerpo. Este cuerpo imaginado, este cuerpo reconstruido, lo que se ve en la novela constantemente, no se trata de una novela maniquea, no se trata de una novela enfocada, digamos, simplemente, los protagonistas no están enfocados ni siquiera a esta idea de independencia. Hay una colaboración constante, y de hecho Vilamatas reflexiona sobre la cercanía ideológica que tiene tanto con las fuerzas, con los maquis franceses, con la resistencia francesa, tanto como con la resistencia republicana, que se ve menos, pero que también se ve. Y en esta parte, que ya se produce esta cuarta parte, ya se produce en el final, se verá el final de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en torno a los años 43, 44, llega hasta el 45, pero muy poco, con la reflexión sobre el hecho de que, bueno, en la novela, como esto no lo he dicho, como en otras, en el resto de las ucronías y como buena parte de los autores que tratan sobre la guerra expone, la guerra civil se presenta o se concibe como un preludio o una primera parte de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, desde todos los ámbitos, no solo en España, sino también en Europa. Es decir, la Guerra Mundial podemos decir, o se puede decir, que en buena medida comenzó en 1936 en España. Aquí, por supuesto, los aliados están en vilo sobre si atacar o no a Franco. En todo momento se encuentran en vilo sobre si atacar o no al franquismo, y en este caso el cambio respecto a nuestra realidad es que sí que se produce este ataque al franquismo, sí que se produce este ataque a Madrid frente a la realidad, y paradójicamente, y por eso me interesaba esta cita, Vilamatas concibe que a pesar de que parece que la guerra va a terminar para ellos y encima con la victoria aliada, todo se empieza a convertir, como dice él, en una mena de preso a cel obert. Ese es el título de este capítulo, y yendo ya al final, la duda, la reflexión de Al-Sagi, no me voy a centrar en ella, pero también me parece muy importante, es otra filósofa que reflexiona desde la periferia, desde los márgenes, y que reflexiona sobre el grupo, sobre la concepción del grupo y sobre la identidad desde la duda. Ella viene a decir, muy resumido, por supuesto,
y cogido con pinzas, como todo resumen, que es desde la duda, desde donde se pueden, la única manera o una de las maneras más robustas de definir a los personajes o al otro, es decir, a la periferia, porque es en esta duda en donde se encuentra el otro. Si este otro se definiera, dejaría de estar en duda, por lo tanto dejaría de ser el otro. Por lo tanto, se puede aplicar tanto desde una región o una nación o un grupo periférico, desde un país descolonizado hasta una nación sin Estado como es la de Cataluña, o simplemente un grupo de vencidos o un otro vencido como es el de los republicanos. En este marco es desde donde Agustí va a darse cuenta que toda su lucha, a pesar de que estaba enfocada por la lengua catalana y de ahí por un endogrupo catalán, se manifiesta, digamos, como una ficción. De ahí, por ejemplo, en esta novela, en esta cita, perdón, como la nueva Constitución republicana, una vez que las tropas aliadas conquistan Madrid y después, que no lo he dicho, de que Vila Matas, el propio protagonista, mate a Franco, de ahí el título de la novela, en un intento de Franco de huir a través de Cataluña y por el Rosellón, Vila Matas será el que encuentran, su grupo encuentra a Franco y le matan. Y como, y ya concluyo, esta victoria sabe amarga porque esta nación imaginada, que no deja de ser, como todas las naciones, un constructo, es decir, una narrativa, se enfrenta a una realidad de una República Española demasiado fuerte que, a pesar de que tiene que aceptar las imposiciones de los aliados y, por lo tanto, ofrecer a la Generalitat una autonomía bastante importante dentro de esta nueva República Española que se crea a partir de 1945, no supone el desgaje o la separación del conjunto de Cataluña y, por lo tanto, condena, en cierto sentido, al protagonista, a pesar de que él va a poder disfrutar y seguir, utilizar la lengua catalana con libertad, como él quería en un principio, pero le condena a vivir en esta otredad y en esta duda de la que hablaba. Así que con esto termino. Muchas gracias y espero os haya gustado.